Hola gente. Bueno, antes de yo empezar como tal la directa, quería traerles esto porque esto está imperdible. Esto está imperdible y se los traje para que ustedes flipen junto conmigo, para que oigan al personaje las cosas que está diciendo. Y ustedes miren al margen de lo tonto, de lo vacuo y de lo inconsistente que pueda decir este individuo y de las fantasías que está inventando. Hace daño, este tipo de gente hace daño porque hay siempre quien va a ser receptor de este tipo de mensajes, y la muestra es que tenía una directa con unas cuantas gente, pero además yo estoy mirando el chat, estoy viendo ese programa que tiene alrededor de 800 y tantas vistas, o sea que no es despreciable. 800 y tantas vistas para mí no lo es. Y y la cantidad de opiniones que estaba viendo en el chat, sobre todo de gente con nombres anónimos, por supuesto, apoyando estas barbaridades y diciendo cosas incluso peores, más radicales, incluso más tontas que las que él dice. Y yo dije, bueno, si este es el tipo de gente que está metida en los Estados Unidos, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Vamos a ver esto. Oigan las perlas estas, échense esto. Democracia, libertad, socialismo. ¿De qué hablamos? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo se relaciona esto con Cuba? Estos términos que se lanzan por ahí, dictadura, derechos civiles, derechos individuales. ¿Cómo se relacionan esto con Cuba? ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿De dónde vienen? ¿Cuál ha sido su lugar en el mundo? ¿Cómo surgen? ¿Por qué existen? Porque este mundo que nos quieren vender en blanco y negro está lleno de matices. Entonces vamos a matizarlos. A matizar. Vamos a ver ustedes saben a lo que se refiere el sujeto este. Él se refiere a que hay que ponerle apellido a las cosas que no tienen por qué tener apellido. Él se refiere a que la democracia, que es democracia, así sin más, hay que poner apellido. Democracia socialista, democracia, centralismo democrático, eso como le llaman ellos. Cosas así para que sea un tipo de democracia distinta. No, la democracia, señores, es democracia. Como mismo los derechos humanos están enunciados, están firmados incluso por el régimen de Cuba, que no lo ha ratificado, por cierto, pero lo ha firmado, o sea que en principio está de acuerdo con ellos. Y los derechos humanos, señores, son derechos humanos. Los derechos civiles son derechos civiles y derechos humanos. No tienen apellido, no tienen una cosa que para este país sirva y para el otro no. No, el derecho humano es universal. Y por eso es que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos. Y se llevó a las Naciones Unidas y por eso se firmó en las Naciones Unidas. Porque es un ente universal
que se lo acaben de meter en la cabezota esa. Pero no, insisten en querer diferenciar, porque para Cuba tiene que ser otro tipo de derechos humanos, tiene que ser otro tipo de cosas. Y bueno, ya ven el resultado de gente diciendo, yo me cago en los derechos humanos. Así que, ¿qué se puede esperar con discursetes como este, con la mentalidad de tinaja esta del sujeto este? Vamos a seguir viendo esto. Vamos a matizar el mundo, ¿eh? Vamos a sacar los colores, ¿no? Coger la palestra. Ups. Bueno, aquí, la verdad que aquí sí se la comió. Yo no sé qué lo que quiere decir la palestra. Dice que la palestra. A ver, vamos a ver. Según yo creo recordar, una palestra era un lugar donde desde los tiempos de la antigua Grecia se celebraban competiciones, se celebraban torneos justas. Y bueno, se puede utilizar también para decir que alguien va a saltar a la palestra, que va a someterse a un debate, a un encuentro, a exponer algo. Eso también puede decirse que va a saltar a la palestra, pero en este caso está hablando de sacar la palestra para dar color. O sea que si él está queriendo dar color, me parece que lo que debiera sacar es una paleta de pintor, que es una cosa muy distinta. Eso sí puede sacar una paleta y dar color, pero no la palestra, mijito. Por Dios. Y vamos a entretenernos, vamos a usarla en su totalidad. No a quedarnos solamente en los tonos grises. Vamos a darle color al mundo. Creo que es necesario. Darle color al mundo. Me imagino que pintarlo de colorado. Si alguno de ustedes tenga contacto con el profesor Lazo, pero me gustaría que poder contar con él aquí un día para conversar de estas cosas, ¿no? Ofrecer nuestra ayuda, por supuesto, antes que nada, porque creemos en lo mismo, ¿no? Y avanzar la causa de Cuba y luchar por el fin del bloqueo es parte esencial de lo que aquí hacemos. Que ese discurso de que hay que incluirlos a todos, es más, lo mencioné en el del jueves y lo repetí en el del viernes, es un discurso falso, porque hay cosas que son incompatibles, ¿no? Siempre por eso los derechos tienen límites. Y es la idea de que capitalismo y socialismo pueden convivir. La idea de que pueden ser compatibles. Y ahí lo tenemos clarito, clarito, clarito. Para todos los ilusos que piensan que en un momento determinado, que en un contexto determinado se puede dialogar con una dictadura. No, señores, eso no se puede hacer. Este señor, este es un vocero de la dictadura y él mismo lo está dejando claro. Capitalismo y socialismo son incompatibles, no tienen nada que sentarse a negociar, no tienen nada que hablar. Por eso todos estos intentos y toda esta cosa de que si soy socialdemócrata, que si no sé qué, todo esto va a fallar. Todo tipo de diálogo con un régimen como este, que ha demostrado su inflexibilidad, ha demostrado su dureza, ha demostrado su crueldad, son intentos que se van a estrellar contra una pared de concreto. Eso no tiene ningún sentido. Ya lo está diciendo bien claro, que son sistemas antagónicos, son sistemas que no pueden convivir uno con el otro. Pero sin embargo, cosa curiosa, esto no funciona para el pueblo, que podría ser el beneficiario de un capitalismo o de una cosa de esta. No, esto es los beneficiarios de esta especie de mezcla de capitalismo con socialismo que están haciendo en Cuba. Son la élite, ellos son los beneficiarios, son los que se benefician de ese estado de cosas, porque son los que reciben el beneficio directo de todo ese trapicheo. El pueblo no ve eso, el pueblo va a seguir luchando su pedazo de pollo en una cola, va a seguir con la escasez, va a seguir pasando necesidades, sin agua, sin electricidad, sin comida suficiente. Así que eso es lo que hay con esta gente. Y entonces fíjense cómo insiste en que es el límite de los derechos, o sea que los derechos no
no se puede ejercer los derechos, ni pidas derechos porque eso no te corresponde. Hay un límite y como es así, usted no tiene derecho. Usted se queda así, tranquilito, vete para tu casa si no coge palo por la cabeza. Eso es todo, ahí está claro, más claro ni el agua. Eso es una idea falsa. Capitalismo y socialismo, hay que entenderlo, son anatemas, son antagónicos, piden cosas totalmente distintas. Y esto hay que entenderlo de una manera más amplia. Por eso insistimos en la importancia de leer a Marx. Marx, ese cabezón barbudo, era un tipo genial. Fíjense si era genial. Fíjense si era genial que era un tipo que jamás en su vida disparó en chícharo y vivía prácticamente de la caridad de los amigos. Fíjense si era genial. Democracia occidental, la democracia, otro fetiche, porque la democracia debe ser una herramienta en sí y no el fin. Si la democracia es una herramienta de organización de la sociedad, de distribución de los bienes. Este no solo le cambia el nombre a la democracia y le pone apellido y todo, no. Ahora también él cambia el sentido de la democracia, cambia el significado de la democracia, qué es lo que es la democracia y para qué es necesaria la democracia. Eso él le pasa por encima a los derechos, a todos los derechos que tienen las personas en una democracia, a toda la libertad que tienen las personas en una democracia real. Y nada, sencillamente la limita a un simple administrador. Como, o sea que, coño, caballero, estamos mal. Nosotros cuando vayamos a buscar democracia no vamos a ir al Consejo de Estado a pedirla, ni a ir al Comité Central, no, hay que ir a la OFICODA. Hay que ir a la OFICODA, caballero, ¿cómo no habíamos pensado en eso? Cuando la izquierda cree en cosas muy concretas, la izquierda es materialista y dialéctica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es materialista quiere decir que cree en cosas sólidas, en la materia. Efectivamente, esa es la materia en la que cree la izquierda, esa es la materia fofiblándica esa que cree la izquierda, en eso, en la lucha de clase, en cómo vivir sin aportar nada, en cómo vivir sin trabajar, en cómo vivir de los fondos públicos. Eso es lo que pregona este tipo de gente. Ese es el tipo de parasitismo en el que aspiran, en que el ser humano trate de vivir, porque además es imposible que toda una sociedad viva 1% grande en ese parasitismo perpetuo. Eso es imposible. Entonces son este mismo tipo de gente que quieren establecer un engrosamiento de fondos públicos, un Estado que domine sobre todo, que controle todo, y así es como nos va. Así es como nos joden y nos dan por todas partes. Es una cosa increíble, pero además que se ponga que la dialéctica, que la izquierda quiere cosas concretas, cosas físicas. No, todo lo contrario. La izquierda lo que quiere son cosas que sabe que no se van a realizar. La izquierda significa atmósfera enrarecida, significa desorden, significa vagancia, es lo que está significando hasta ahora toda esta nueva izquierda que hay sobre todo. Significa ideologías huecas, significa cambios de lenguaje por cosas imbecilísimas, significa apropiarse de causas que no le corresponden para hacerse el abanderado de todo lo que hay en este mundo y que digan, mira, este es el bueno, este es el que me apoya, este es el paladín, este es el que hay que seguir. Y son, sí, una especie de flautista de Hamelín que lo que te van a llevar es al abismo. Eso es lo que está haciendo la izquierda hoy en día. Desgraciadamente es así. Guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. No, aquí no hay mucho por donde. Y miren que yo no me considero una persona extremista, pero cuando veo discursos como este, discursos fascistoides como este, entonces yo no puedo menos que decir, bueno, pero las cosas son como son. Las cosas son como son. Y hay que decirlas como son.
y sigue con la dialéctica aquí bueno, yo no puse todo el programa porque es imposible también, el hígado no soporta, ni tampoco el largo del vídeo tampoco, pero ya empezó a hablar como, claro, como cayó en la dialéctica, empieza a hablar de la tesis, de la antítesis, de la síntesis, etcétera, y quiere entonces hablar de Hegel y cosas, pero por supuesto no va a profundizar en Hegel ni nada de eso, va a mencionarlo para que todo el mundo diga, coño, el tipo se ha leído a Hegel, para que piense que el tipo se lo ha leído, a lo mejor se lo ha leído por arribita, sí, o a lo mejor lo buscó en la Wikipedia, y ese tipo de cosas. Bueno, ya este es el tipo de gente como esta borrea calcificante que nos quiere envolver y nos quiere... Pero además lo más inaudito es que estos son personas que viven fuera de Cuba, personas que están disfrutando de ese capitalismo que tanto critican, personas que odian ese sistema donde viven y que yo no me explico cómo es que viven ahí. Entonces ahí sale ya la respuesta inevitable. O son agentes de influencia, o son agentes de la inteligencia de Cuba, o son individuos que son unos fracasados totales, unos antisistemas totales, que se da muchísimo en todo este sector de la izquierda. Entonces eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Aquí no hay que buscar mucho más. No hay que buscar mucho más. Vamos a seguir viendo para ya terminar con esto porque es realmente altamente vomitivo. Eso cree la izquierda. La derecha cree que la mano invisible del mercado controla las cosas. Sí, señores, yo sé lo que ustedes están pensando, coincido con ustedes. Él es así repugnantón, así gratiñán, completamente gratis. Él es así. Pero vamos a obviarnos de la persona. Ahora se ríen del mercado. Vamos a ir en contra del mercado. Y entonces dice las mismas imbecilidades que decía Fidel Castro, que las leyes ciegas. ¿Recuerdan eso que decía Fidel Castro de las leyes ciegas del mercado? Y no sé qué. No, el mercado es la única ley económica que no es ciega, porque es la que dice inmediatamente qué es lo que la gente quiere y qué es lo que no quiere, y qué es lo que la gente necesita y qué es lo que no necesita. Eso es lo que hace el mercado. Y eso es lo que hace efectivamente tan compleja, pero tan hermosa a la vez y tan dinámica la ley del mercado. Sin embargo, este sujeto y toda la clase esta que lo sigue son gente que opinan que no, que el mercado no debe seguirse, que no, que el mercado es una cosa ciega, que no dice nada, que no indica nada. O sea, el mercado es una cosa plana sin indicadores, no sirve para nada. Y por lo tanto, bueno, hay que prescindir de él porque lo que sirve son los planes quinquenales. Claro, voy a fabricar que 500.000, 10 millones de creyones de labios de color amarillo, de color mostaza, porque en un par de noches se puso de moda, produje los 10 millones de creyones de color mostaza, y claro, después me los tengo que usar de supositorio porque a los 3 días ya nadie quiere usar los creyones de color mostaza, y entonces hay que botar todo eso que se produjo. Es así como funciona la economía planificada del socialismo. Así es como funciona. No se guía por el mercado, que es el que te dice, oye, no hagas esto. Esto va a ser un fracaso por esto. Haz un estudio del mercado, mira a ver qué es la tendencia que hay, qué es lo que la gente busca, cómo está la inflación, cómo está el poder de consumo. Nada de eso. Eso no, eso tíralo. Eso no está, eso bobería, chico, eso bobería. Así funcionan ellos. A lo mejor es el plan quinquenal. Ese. Y vamos a nuestro suelo, la tranquilidad de nuestros jóvenes y de nuestra familia. Y vamos al día 11, el día 15 de noviembre, a estar prestos a cualquier actividad que se vaya a desarrollar. Nosotros no vamos a permitir que se haga nada en esta comunidad. Esta comunidad va a ser un eterno Baraguá, porque esta comunidad la fundó nuestro comandante en jefe y vamos a defenderla porque aquí hay patria, hay socialismo, hay revolución y le vamos a poner el corazón a defender
nuestros intereses y nuestra revolución. ¡Patria o muerte! Se han querido condenar estas defensas como si fuera violencia de Estado, como si fuera lo mismo que los tanques por las calles de Chile o de Colombia. Y tenemos que decir que no podemos estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo con eso porque hay algo que se llama el poder popular, que es lo único que tenemos las clases humildes, las clases populares. Es ese poder popular. Y ese poder popular tenemos que utilizarlo para defender nuestras calles, defender nuestros pueblos, defender nuestros hijos, defender nuestra sociedad de ese ataque malintencionado, que repito, sea pagado o no, sea en contubernia o no, con intereses extranjeros, es el discurso de la opresión. Y es un discurso que hay que condenar y rechazar donde quiera. O no somos revolucionarios, o no creemos en que un mundo mejor es posible. Oigan lo que dice, que se trata de condenar, que están haciendo intentos de condenar. No, se ha condenado y es absolutamente condenable lo que se hace en Cuba. Y eso que tú llamas reacción popular, defensa popular, no, eso se llama represión parapolicial. Porque ni tú, ni tu gente, ni la partida de parásitos que son como tú, ni la partida de seres miserables, cínicos y traidores como tú, se creen que eso es una cosa espontánea del pueblo. Eso lo vimos los que estuvimos en el 80, los que fuimos testigos de lo que pasó en los 80, que fue tristemente no voy a decir el inicio, porque había otro tipo de manifestaciones de este tipo desde mucho antes de los 80, pero en el 80 fue donde se dio esta cosa de las turbas bien organizadas, bien dirigidas, y eso lo vi yo con mis ojos. No venga usted a hacer cuentos de defensa, ni que reacción popular, ni nada de eso, que eso es un cuento chino. Eso se ha usado al contingente Blas Roca, se han usado trabajadores de la UNECA, se han usado personas de centros de trabajo cercanos del partido, de esto, se ha usado gente que se ha movilizado ya porque les gusta estar en el bochinche, ya sea porque son unas personas miserables que se sienten una especie de morbo haciéndole daño a los demás, que los hay, por supuesto que los hay, gente como ustedes precisamente, y son gente dirigida por la seguridad del Estado, eso se sabe. Eso es promovido por el Estado 100%. Ahí tienen las palabras del Monigote Díaz-Canel. La orden de combate está, ¿cómo se llama eso? Eso no se llama represión estatal. Que el presidente, puesto a dedo, de un país salga en las cámaras de televisión a decir la orden de combate está dada. En otras palabras, en buen cubano, vayan y cáiganle a palo a todo el que se queje y a todo el que proteste. Eso en otras palabras. Yo no sé yo no sé con quién ustedes se creen que están hablando. Ustedes se creen que somos tontos, de verdad, que somos tan imbéciles. Se creen que somos como mierda, de verdad que sí. De pretender hacer pasar esta cochinada por reacción popular, por defensa popular. ¿Defensa de qué? De los humildes. Y la gente que protestó no son humildes, precisamente eran los más humildes. La gente que más se está sintiendo el MLC, el ordeñamiento económico, que como le digo yo, todo el abuso, toda la represión, esa gente es la que se lo está sintiendo, la gente más humilde precisamente. No, pero para ustedes no, para ustedes esos son mercenarios, son gente pagada, son gente, claro. Aunque tratas de hacer la salvedad de pagada o no, pero lo estás poniendo implícito. Eres un miserable, chico, eres un miserable de la peor especie. La socialdemocracia es un invento de las clases poderosas para desarmar al socialismo, porque todo el mundo le gusta hablar de multipartidismo.
Pero lo cierto es que cualquiera en Cuba que se involucre desde una temprana edad en la participación política tiene la posibilidad de militar en la juventud, en la FEU, en el partido, de ocupar puestos en la asamblea municipal o provincial, y puede llegar, bueno, Díaz Canel era un tipo de pueblo y hoy en día es el presidente del país. Algo aún más interesante es que se quiere vender al Partido Comunista de Cuba como un partido único. Y hay que entender la historia del Partido Comunista de Cuba, que tuvo un antecedente que fue el ORI, o las Organizaciones Revolucionarias Integrales, que era también un solo partido, pero que agrupaba al Movimiento 26 de Julio, al Directorio Democrático, al partido y al Partido Socialista Popular. Ese ORI después dio paso a lo que se llamó, espérate, deja ver si me acuerdo, fueron el Partido Unido de la Revolución Socialista Cubana, o la Unión de la Revolución, que de nuevo era un solo partido que reunía todas estas corrientes políticas, y eso después cambia de nombre a Partido Comunista de Cuba, pero nunca deja de recoger en su seno, a corrientes como la del 26 de julio, la del directorio y la del PSP. Es decir, que más de un partido único, estamos hablando de un partido unificado, que no es lo mismo, porque hay una pluralidad dentro de ese partido unificado que no la hay en un partido único. Pues sí, señores, esto ha sido ya todo. Pellízquense, porque es cierto todo lo que ha dicho el individuo este. Él no es una manipulación mía de video, no, así mismo lo dijo. Que no es un partido único, es un partido unificado. Fíjate, es diferente totalmente. Sí, claro, todo es diferente. O sea, no hay un único partido que es el que dice que es la fuerza dirigente de la sociedad en ese panfleto que llama Constitución de 2019, también en el del 76. No es lo mismo. No hay un solo partido en Cuba, claro que no hay uno solo. O sea que me estás tratando de meter dos términos distintos, como si fuera uno justificación del otro, o como si uno fuera intrínsecamente lo mismo que el otro. No, niño, no. En primera, hay que ver cómo se produce esta unificación, eso que tú llamas unificación, para producir este ente unificado. Primero sí, estuvieron las ORI. Las ORI no incluían a todo el mundo. Se llamaban Organizaciones Revolucionarias Integradas, no integrales, integradas. Y sí, incluían fuerzas como esta, como el 26 de julio, como gente del PSP, por supuesto. Pero tú tratas de hacer una historia del Partido Comunista gloriosa, que no es tan gloriosa. El Partido Comunista de Cuba siempre se movió en la sombra, siempre se movió a través del oportunismo más cínico, siempre apoyó a quien pensó que le iba a corresponder bien a sus intereses, como mismo apoyó a Batista, que acá lo tienen. Apoyaba a quien fuera, a quien consideraran el mejor postor. Esa es la historia del Partido Comunista. El Partido Comunista, cuando finalmente fue prohibido, pues cambió su nombre y se puso Partido Socialista Popular. Y desde esa sombra, como Partido Socialista Popular, siguieron envenenando a la sociedad cubana lentamente, pero seguramente. Lo fueron haciendo, pero no obstante, las personas en Cuba, la inmensa mayoría, rechazaban la idea del comunismo y rechazaban la doctrina del comunismo. Esto lo sabía Fidel Castro, y por eso desde el principio él decía cosas como esta, que no, que nada de comunismo,
que eso era una falacia, que cómo podían decir que él era comunista, que quién iba a decir que su hermano era comunista, que quién iba a conocer mejor que a su hermano que él. Cosas, pero cuando todo el mundo sabía que Raúl Castro era comunista. Y Fidel Castro era comunista y se lo cayó. O si no era comunista, es la ideología que él encontró que le servía para sus intereses, que le iba a servir para sus fines de control absoluto, para sus fines de ser como una especie de emperador. Otra ideología no le iba a servir. La Constitución del 40, pues, por supuesto que no le iba a servir. Una democracia representativa, un Estado de Derecho, no le iban a servir para ese control absoluto y megalómano que él ejerció hasta que se murió. No, claro que no le servía, y por eso optó por crear estas ORI, tratar de reunir a todo el mundo ahí, y esto, en otras palabras, en buen cubano, como me gusta a mí decir las cosas, sin grosería, pero bien claro, es: súbete en el tren y móntate, o te jodiste. O estás conmigo o estás contra mí. Porque en ese tren ni se había subido el MRR, ni se habían surgido otras organizaciones que estaban ya oliéndose el comunismo. Ahí no se sumaron las organizaciones estudiantiles católicas, ni la Asociación Obrera Católica. Ahí muchas personas más, los auténticos, mucha gente no se subió a ese carro de la ORI. No se subió. Y entonces al final es lo que ha sido la historia de esta revolución, que ha sido reprimir a la minoría, reprimir al que disiente, y bueno, tú te montas en el carro o te bajo a patadas y abajo te vuelvo a pisotear hasta que te mueras o hasta que te vayas. Esa es toda la historia. Esa es toda la historia. Y así lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Es un partido único. Y es una dictadura de partido único. Eso no tiene ningún... Por más que le trate de pasar la mano esta señora de la Unión Europea, Federica Mogherini, que se atrevió, tuvo el desparpajo de decir que Cuba era una democracia de partido único. No hay democracia de partido único, señores. No hay sistema de partido único que no sea totalitario, liberticida y miserable. No existe. Olviden eso. Así que no trates de hacerlo pasar por partido unificado, ni que contó con todo el mundo para convertirse en un solo partido. No, eso fueron maquinaciones de Fidel Castro y de su cohorte de traidores y de sinvergüenza, entre los cuales había ladrones, marihuaneros y había de todo. Así que no, nada de eso. Partido único es dictadura, eso queda claro. Señores, esto fue un vomitivo tremendo, yo lo sé, lo reconozco, pero bueno, estas cosas hay que a veces diseccionarlas un poco para darse cuenta del enemigo, todo lo que nos está haciendo, y el tipo de personas miserables, rastreras y asquerosas como esta que tratan de jodernos nuestra libertad a toda costa. Estos son los agentes de la dictadura. Este es el tipo de personaje con el que nos tienen inundados tanto en Cuba como en el exilio. Así que bueno, ya vamos a pasar a directa y les agradezco la paciencia. Un abrazo, nos vemos ahora mismo.